Si le pusiera un título a mi mensaje es ¿quién grita más fuerte? Que a veces es como una competencia de discursos, ya sea a nivel político, a ver quién pone más plata para la campaña, a ver quiénes tienen. Por eso yo me acuerdo cuando un amigo hizo una escultura para un partido político, hizo un busto de un político muy conocido, y me invitó a la inauguración de este busto, este monumento. Y en un momento empezaron a llegar colectivos, sacaron banderas enormes y sacaron los bombos enormes y los pedazos de manguera y el tutún, cututún, cututún. Y realmente el ruido es algo que trasciende, porque quieras o no entra en tu casa, quieras o no es una forma de decir acá estoy, esto es lo que pienso. Entonces a veces es una competencia, ya sea las marcas, quién tiene el cartel más grande en la ruta, quién pinta el edificio gigante que dice Pepsi. Es una competencia de ver quién grita más fuerte, visualmente, auditivamente, todo. No digo que esté mal ni bien, pero es cómo funcionan muchas cuestiones. Hay voces, por ejemplo la de los temores, que nos hacen perder nuestra calidad de vida. La respiración es fundamental para nosotros tener oxígeno que entra a nuestros pulmones y de los pulmones se lleva a la sangre y llega a todos los miembros del cuerpo la oxigenación, el cerebro. Vieron que algunos que son los que se ahorcan también mueren porque no les va oxígeno al cerebro. Entonces hay un aparato que mi papá, él podría dar cátedra a esto, que son los equipos de respiración autónoma. Son los que usan los bomberos, por ejemplo, que tienen unos tanques atrás. Eso es aire comprimido, que como la garrafa, los que tienen garrafa en su casa para cocinar, viste que uno regula, o sea, no la dejas abierta al mango, tampoco la dejas cerrada completamente porque no sirve para nada. Uno regula hasta dónde. Y lo mismo después con la perilla de la cocina, si no es que vos la abrís al máximo, o tiene una medida. La otra vez cuando pegábamos membrana en el techo con Pati, con la garrafa del soplete, era lo mismo, o sea, no era una llama terrible ni nada porque se apagaba con el viento. En estos equipos de respiración autónoma, con oxígeno, con aire, comprimido, es similar a lo que ocurre en el buceo. Y papá entrenaba gente en un campo de entrenamiento de bomberos que los metían en unas casas hechas con containers, que hago un paréntesis, me encantaría tener una casa a mí hecha con container y así vivir ahí todo. Que la llenaban de humo y de obstáculos y adentro había fuego y había muñecos con cuerpos, con formas reales y peso real. Entonces la gente tenía con estos equipos, ponérselo, aparte no se ve nada, antes de que ellos se metan hacían un tramito y papá con su equipo puesto le pasaba la mano o hacía como que les iba a pegar para ver si ellos reaccionaban. Si reaccionaban era que todavía no había suficiente humo. Entonces más humo, mandale, cosa que no se vea nada y es todo al tacto. Y pasó gente, y hay un caso, papá lo podría contar re bien esto, que era un tipo todo musculoso, tatuado, que tenía un tatuaje que decía madre, incluso, que era, vos decías, este es re duro, es re valiente, y empezó a hacer el recorrido, que mi papá los va acompañando y por ahí sí les pega porque es lo que ocurre también en esos casos. Hay una víctima, la víctima no está quieta, a veces está en pánico y resulta que empezó, el tipo empezó a poner nervioso y empezó a tratar de respirar más y si vos aunque hagas fuerza está regulado cuánto aire te viene. Entonces si vos perdés la calma y empezás a agitarte no te da el aire, no porque no exista, sino porque está regulado a una respiración tranquila y normal. Bueno, resulta que el tipo, el más duro de todo, entró en pánico, en crisis, adentro de los containers. Tuvo mi papá que apretar un botón, se enciende una alarma, se abren las puertas automáticamente y extractores sacan el humo y con matafuegos se apaga el fuego. Entonces, encima hace mucho calor ahí, pues de chapa y con el fuego. Y es también esto de nosotros mantener un control de cómo nos movemos por la vida, cómo es nuestra respiración, qué es lo que nos está pasando en el interior. Charles Spurgeon dicen que fue uno de los mejores predicadores de la historia. Él vivió en el 1800 en Inglaterra. Dicen que convirtió o que evangelizó a 10 millones de personas. La ciudad se paraba cuando él predicaba, los buses o los medios de transporte de la época cambiaban el recorrido para llevar a la gente hacia las predicaciones de él.
se paraba a la ciudad para escucharlos. Y él decía, una voz que no se escucha en el exterior es omnipotente en el interior. Y es así realmente. Y la repito si quieren tomar nota. Una voz que no se escucha en el exterior es omnipotente en el interior. Por eso realmente los pánicos más grandes, los miedos más grandes que hemos enfrentado en nuestra vida, las cuestiones de autoestima más duras, nadie nos las dijo directamente, nadie nos dijo, creo que tenés el virus. Nadie nos lo dijo, por así decirlo, tomar el caso del virus. Pero por ahí alguien se sintió un poquito resfriado y ya maquina que tiene el virus y entra en pánico. Y ahí es cuando no te da el oxígeno, como en este caso el aire del equipo de respiración autónoma, porque nos perdemos en ese pensamiento, en esa voz interna, que tal vez toda la sociedad esté hablando del virus, pero donde tu voz interna te diga, che, cuidado con el virus, ahí es el momento más peligroso. O cuidado con la pobreza, cuidado con la situación económica del país, cuidado con los brujos que causan que la gente muera. Cuando esa voz, que a veces son los demonios, pues no sé, si vos pones un micrófono no se graba un demonio, no queda grabado en una grabación. Te hablan a vos en tu interior, o sea, de una forma espiritual. Entonces es una competencia, así como lo es en lo físico, en lo natural de los carteles, la música, la publicidad, los medios, lo es en lo espiritual también. Pero en realidad primero lo es en lo espiritual y después lo es en lo físico. Dice la Biblia que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el orden de todas las cosas, cómo se da. Entonces si nosotros podemos hasta usar nuestros ojos naturales, por así decirlo, para comprender las influencias de nuestra vida interna, vamos a salir, a correr con ventaja. La palabra que me encanta, y espero no usarla de muletilla, pero que encontré que muchos teólogos hablan de lo que se llama la cristología, el estudio en amor a la vida de Cristo y su obra. Si quieren, nosotros como cristianos siempre hablamos de tener una vida cristocéntrica, podríamos ser cristólogos. ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de volvernos tipo, a ver cómo sería la palabra, bueno, en vez de tener la vida de Cristo en primer lugar y su obra, a veces, o fe en lo que Él hizo y en lo que Él alcanzó, a veces nuestra fe está puesta tal vez en las oraciones, o en los eventos, o en el ayuno, o en nuestros actos de justicia social, que todo eso es buenísimo y hay que hacerlo, no digo que no. Pero a veces la gente tiene más fe en un evento, o en un ayuno, o en un acto de justicia social, que en que hacemos todo eso por lo que Cristo ya conquistó en su muerte y resurrección. Hacer 10.000 horas de ayuno y años, si no lo hacemos porque Cristo ya nos dio la victoria en esa área por la que estamos ayunando, o ayudando al prójimo, o hasta ofrendando, no sirve. Pero porque creemos en la obra de Cristo, ofrendamos, porque creemos en la obra de Cristo, ayunamos, porque creemos en la obra de Cristo, que Él ya nos dio todas las cosas, hacemos todo lo que hacemos. Una frase de Bill Johnson, que la han usado muchísimas personas después también, que es: no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria, para manifestar lo que ya es en un mundo espiritual, porque todas las cosas visibles se hacen de lo invisible. Después, el hecho de los temores, el miedo a las alturas. Yo de chico no tenía miedo a las alturas, me subía, iba a los skateparks con las cosas así que eran inclinadas prácticamente a 90 grados, que era como tirarse al vacío y no le tenía miedo a nada. Pero después me fui como, no sé, dedicando a otras cosas y me empezó a agarrar miedo a las alturas. Cuando pegamos la membrana con papá, que les mencioné hoy, tuve que como enfrentar eso, porque subiendo una vez cada tanto, es como que el miedo, bueno, lo sufrís un ratito y no lo solucionás, porque, bueno, tal es una vez cada tanto que subo al techo. Pero cuando pegamos la membrana tuve que vivir en el techo varios días, subir, bajar, subir rollos re pesados de membrana al techo con papá, en la garrafa, y ahí es cuando uno enfrenta realmente. ¿Qué pasó? Pasó lo de la membrana, y después tuve que pintar el mural en Lanús, donde tuve que estar a 5,5 metros de altura en una escalera que se hacía todo así, que parecía de gelatina. Y la verdad no tuve miedo,
igual les digo, la primera vez que subí en el día a esa altura no fue la misma que a lo último ya hasta me tenían que decir, cuidado Pablo, pues estás estás solo parado sin manos, pues estás como pintando con un aerosol en una mano, pintando en el otro aerosol lo tenés en la mano, pero perdí el miedo. Entonces ahí jugamos con otras cuestiones también, hasta dónde no tengo miedo y hasta dónde no soy responsable también. 100% igual es preferible no tener miedo, ese es el punto ideal de cómo nos movemos, porque también a veces hay factores que cambian en nuestro alrededor. Imagínense que, no sé, justo venía un viento re fuerte, que yo en mi no miedo no lo había prevenido, entonces la cosa me cambiaba y ya sí tenía que estar agarrado. Lo ideal es no tener miedo, pero ser responsables al mismo tiempo. Pero por otro lado, yo al no tener miedo no me caí, pues en general los que tienen miedo son los que sufren los accidentes. Por ejemplo, si yo camino por el cordón de la vereda no se me mueve un pelo, creo que a ninguno de nosotros. Caminamos haciendo equilibrio por el cordón de la vereda. Pero si yo, por ejemplo, Gaby, te pido caminar por la cornisa que mide exactamente igual que el cordón de la vereda en un edificio de 30 pisos, no sé si lo vas a vivir de igual forma. Pero si yo te digo, no, pero pará, es lo mismo del cordón de la vereda y lo hiciste re bien. Y tal vez culpa de ese miedo, no es tu caso, tal vez culpa de ese miedo la gente se cae porque se marea, le agarra pánico, ya sus funciones en su cuerpo cambian, su percepción cambia a causa del miedo. Se mueven más bruscos porque el ser humano está acostumbrado a cuando está bajo temor, en la sangre también la presión, ¿por qué baja? Porque antiguamente, como éramos cazadores para sobrevivencia, la sangre se va a las piernas para poder correr más rápido, no necesitamos pensar demasiado. Pero hay cosas que sí necesitamos pensar hoy en día, ya no es todo fuerza y cuán rápido corres. Entonces evitemos el miedo también para no caernos, pero seamos responsables cuando no tenemos miedo porque hay factores en nuestro entorno que pueden cambiar. Voy a lo espiritual. La manifestación, ya sea física, espiritual, demoníaca, que hay en nuestro exterior, o incluso las palabras de fe que nos hablan nuestros hermanos, viene del exterior. La diferencia con las palabras de fe es que como vienen del Espíritu Santo, están nuestros hermanos, nosotros al tener el Espíritu Santo es como que hay una frecuencia, entonces también se internaliza de una forma diferente. Por eso cuando hay un temor, se habla palabra de Dios, le gana y el perfecto amor echa fuera el temor, porque tiene como una resonancia. Vibramos. Cuando yo tocaba la guitarra, por ejemplo, si vos tocas la nota mi, tun de la guitarra, se mueve la otra cuerda que está en mi, se mueve sola, porque la hace vibrar, porque hay una misma frecuencia que está vibrando. Las demás ni se mueven, porque están en otra frecuencia. Entonces por eso es tan importante la vida en comunidad y el compartirnos, porque lo que está dentro mío y habla a través de mí hace vibrar la parte más interna de cada uno de ustedes. ¿Qué ocurre? Pero los demonios, todo eso están afuera, los temores, los virus, todo está afuera. Y tratan de hacer presión, y hacen presión, y hacen presión, y hacen presión, y presionan el desánimo, lo que vemos en las noticias. Y también hay cuestiones reales. No tengo plata para pagar las cuentas. Las cuentas son algo exterior, pero me presionan, hasta como hacerme perder mi forma, si fuera una pelota de fútbol, mi forma redonda. ¿Qué es lo que contrarresta esto? Que yo esté bien inflado. Es la presión interna contrarresta, o el cuán inflado estoy de aire, del viento, del Espíritu Santo, contrarresta todas esas presiones externas. Por eso, no sé, un jugador patea con muchísima fuerza una pelota de fútbol y la pelota sigue inflada, pues. La otra es, por ejemplo, las ruedas de bicicleta. La rueda de bicicleta uno la tiene que tener, cuanto más inflada anda, parece que anda más rápido, pues también tiene menos contacto con el suelo, porque no se hace más plana. Está bien redondita y tiene menos contacto, entonces hay menos fricción, va más rápido, hay que hacer menos esfuerzo, pero al mismo tiempo esa presión hace que la rueda no se meta para adentro y se rompa o lo que sea, la cámara que está inflada. Es lo mismo, el viento del Espíritu Santo que nos infla, que nos da fortaleza, que nos da valor,
Y hay una parte que es un pasaje bíblico que lo voy a leer, no todo el pasaje, voy a leer una parte nada más, que está en Primera Reyes 19, del 11 al 13. Es re famosa esta historia, es re famosa, súper. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, 19, del 11 al 13. Igual después voy a citar las otras versiones también, una parte específicamente. Dice, les leo esta versión. Dios, ¿no?, le dice: entonces sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Esta es la historia de Elías, que venía de ser perseguido, él ya había perdido su entereza emocional, había pedido a Dios que lo mate, porque ya estaba estresado, cansado, agotado, sin fuerzas, que se acostó a dormir pero con ganas de morirse. Entonces Dios lo despierta y le da comida y le da agua, él se vuelve a dormir, Dios lo vuelve a despertar y le dice que tiene que caminar un largo camino y camina 40 días con esa comida sobrenatural. Pues él va a una montaña, sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña. Y las piedras se hicieron pedazos. Otra versión dice, y las piedras se aflojaron. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y me encanta esta versión, lo que dice a continuación. Ahí ven estas situaciones de voces externas, poderosísimas, ruidosísimas, súper vistosas, que pase un viento y se rompan las piedras, puede ser algo que llame nuestra atención, o que nos cause temor, o que nos anime, pues pueden ser cosas externas ruidosas buenas también, que las hay. Pero después del fuego, escuchen esto, esta versión, amo lo que dice, después del fuego, se oyó el ruido delicado del silencio. Se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, él lo escuchó porque era un profeta, él tenía sensibilidad a lo que Dios decía. Y ahí estamos todos nosotros como hijos de Dios. No temblar por lo externo, aún por lo que es hermosamente bello, externo, sino que él ni mosqueó, como dicen. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, porque era lo que se acostumbraba en esa época, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento, Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y ahí inicia toda una conversación de Elías con Dios. Entonces a veces nosotros estamos buscando la voz de Dios en cuestiones externas, ruidosas, y que Dios también habla de esa forma, y sí, y lo vemos, y si estamos atentos, pero no es a veces donde lo vamos a encontrar. Y más nosotros, como decía ella en la reunión anterior, que somos templo de Dios. Si hay un lugar donde Dios se va a manifestar con seguridad, es en nuestro interior. La otra vez charlamos con Vicky y me decía, ¿cómo sé si la voz de Dios es Dios o mis pensamientos? Y le digo, excelente, es la mejor pregunta que puedes hacer, porque justamente como Dios está en nuestro interior, se parece mucho a nuestros pensamientos, se parece mucho a este ruido del silencio, se parece mucho a... Por eso también está el otro salmo, si después lo voy a leer, que habla del estar quietos y conocer que yo soy Dios. A veces necesitamos frenar el carro, parar el carro de situaciones, y no hablo solo por el corona, porque tampoco nos vamos a hacer teología gracias al corona, cuestiones emocionales de la vida cotidiana. Y perdón también lo que voy a decir, como se dice en mi ciudad natal, mucho ruido, pocas nueces. Cuando hay una lata que le pones una nuez o dos, taca, 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 uy, hay algo acá. Pero cuando esa latita la llenás de nueces, la movés y parece que no hay nada acá. No hay ruido, pero en realidad está llena de nueces, que tiene un montón de vitaminas. Entonces, volvamos a ese lugar de riqueza interior,
de no buscar el ruido, de que no dejarnos atrapar por los gritos, por las voces, a ver quién grita más fuerte, si los médicos, si el corona, si tal partido político o tal otro. Nada, a Hitler lo seguían millones de personas, a Luther King también, a Jesús 12, hoy en día muchos más. O sea, los números cambian. No nos basemos en cuestiones externas, visibles, jamás, en nada. Debemos tener convicción interna de qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que ojo, puede variar de lo que le está diciendo a otro, porque Dios es un Dios personal. Hay cuestiones, sí, que poner yo soy tu salvación, eso se lo va a decir a todos por igual. Pero poner, la otra vez había alguien que me decía, yo ni loca me voy a África a predicar el Evangelio. Y porque tal vez a vos Dios te está diciendo que prediques en tu trabajo. No juzguemos al que predica en el trabajo, pero tampoco juzguemos al misionero. O sea, tal vez los dos tienen el mismo nivel de obediencia. Lo bueno es que cuando obedecemos en algo, podemos obedecer en otra cosa y en otra cosa y se vuelve un hábito glorioso. Después este salmo tan conocido, que es el de estar quietos, conoced que soy Dios, los voy a leer en esta otra versión. Vuelvo a lo anterior. Acá dice que se oyó el delicado ruido del silencio. Hay otras versiones que dicen, como dicen, el silbo apacible, ese suave murmullo, esa era la otra. Manejémonos desde ahí. Y después sí, cuando oremos en voz alta va a ser súper poderoso, cuando adoremos en voz alta va a ser súper poderoso, cuando nos manifestemos con ruido y bombos y colores y pinturas y obras de teatro y ropa pintada y todo lo que hacen ustedes, glorioso, pero porque primero lo hemos experimentado internamente. Esto no es castrar la expresión de nadie, al contrario, es potenciarla desde la vida, desde la riqueza interior. Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. O sea, acá es como tipo, hagan todo el ruido que quieran, manifiéstense demonios, prediquen las malas noticias, hagan lo que, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. A veces con todo esto se desmoronan las economías, se desmoronan las esperanzas en sectas, en medicina. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Escuchen esto y miren qué importante cuando la gente lee fuera de contexto. Voy a leer un versículo que parece terrible, pero cuando uno lee en contexto es completamente opuesto a lo que parecía en principio. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Dios trae destrucción, sí, pero ahora vas a ver a qué es lo que trae destrucción. Él hace cesar las guerras en toda la tierra, es decir, que destruye las guerras. Quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. Él trae la destrucción de las armas, de los enfrentamientos, de las peleas. Y esto también, acá habla de naciones contra naciones, pero llévalo a disputas familiares. A veces las lanzas son palabras hirientes, son argumentos que se han levantado en contra de personas específicas, en fin. Y acá dice el famoso: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Amén. Me encanta que acá habla de que toda la gente lo honrará porque Él trae paz, porque Él cesa las guerras, porque Él permite que caigan las fortalezas humanas que son consumibles con cualquier fuego para que la gente tenga una vida plena y abundante real. Y hago un paréntesis. Por eso tienen tanto éxito, los movimientos de los hippies o el budismo, la meditación, pues la gente se está dando cuenta que hay cosas que
lo dijo la Biblia, que el orín las corrompen, las destruyen, el paso del tiempo. Todos están tratando de buscar algo perdurable, o mejor dicho, están tratando de despojarse de lo que se destruye. El tema es que simplemente hay que acercarles, ok, en esto vos ya te despojaste un montón de cosas, pero ahora posee esto, que es lo mejor de todo. O sea, me mostré a los pueblos que no me buscaron y me dejé encontrar por ellos. O sea, estas situaciones van a florecer nuevos líderes a través de todo esto. Bueno, estemos cerca de todo lo que pueda florecer para que la gente encuentre del Señor. El Señor, voy a leer el último, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y cierro con la frase de Spurgeon, y que una voz que no se escucha en el exterior es omnipotente en el interior. Es decir, que si nosotros tenemos una fuerza omnipotente en el interior, todo lo podemos, no hay nada que nos detenga, porque esa voz que dijo que sean las estrellas, que sea la luz, Lázaro ven fuera, levántate y anda, sean sanos, vayan y prediquen, esa voz es la que es toda poderosa en nuestro interior, y por eso debemos estar llenos de la palabra de Dios y también de lo que hablan los hermanos en fe, que hace vibrar nuestro interior y que se infle nuestro espíritu con el espíritu de Cristo, por así decirlo, y que tengamos tanta presión interna. ¿Qué ocurre también? Estos equipos de respiración autónoma, los ERA, también funcionan porque están con mucha presión de ese aire comprimido. Pues yo agarro una botella así acá, normal, y le pongo la tapita a una botella plástica, aunque sea el mismo tamaño que de un tanque de esos. ¿Y cuánto vida le puede dar a alguien que necesita oxígeno? Una respiración tal vez, más que eso no. Y más si está agitado y nervioso. Pero funcionan estos equipos de respiración autónoma porque tienen mucho aire comprimido en un pequeño recipiente. Y es exactamente igual que nosotros. Tenemos una altura física, un ancho físico, pero como si fuera a gran presión las palabras de fe del Señor, sus promesas, su voz que encima brota como una fuente de agua de vida, que eso es la válvula reguladora que hace que otros puedan beber de esta agua o tomar de este oxígeno. Somos el Amazonas de la humanidad en estos casos, somos los pulmones de la tierra, que la gente beba de este aire comprimido en nosotros. Así que si Dios los inspira a hacer algo, háganlo, déjenlo fluir, lleven oxígeno, lleven refresco, lleven aires nuevos que lo tienen comprimido. Va a haber gente que va a estar súper temerosa y va a necesitar con mucho más oxígeno. Y otros van a estar más tranqui, con que abramos un poquito la válvula, se van a calmar. Nuestro desafío ahora es, a los que están súper agitados, bueno, calmarlos, porque si no es como una cosa de nunca terminar los demonios. O sea, calmar esa situación y que aprendan a respirar ellos con el tanque propio. ¿Vieron los buzos cuando se pasan el oxígeno? Bueno, vamos a hacer así, vamos a agarrar su propia mascarita, toma, ponete la tuya, porque yo ya te calmé, pero seguí respirando vos con el Espíritu Santo. Y después los otros, lo mismo, una vez que aprenden, toma, capacita a otros, entrenalos para las situaciones de crisis, sea lo que fuere. Y que muchas realmente son irreales. Una vez leí que hay un promedio que tipo de los miedos que experimenta una persona a lo largo de toda su vida, algo así como solamente el 3 o el 2% se llegan a concretar de todos los temores que tiene en su vida. Entonces realmente es necesario que renovemos nuestra mente, pero que ayudemos a los otros a renovarse, porque si no vamos a perder demasiado tiempo a veces. Como les decía en la otra reunión, la obra que está terminada. Y la obra que digamos, todavía no se terminó, bueno, pero hay que terminarla. Y hay que terminarla, me refiero a no continuarlo 10.000 años, sino terminarla. Señor, gracias, Padre, por tu fe, gracias por esta fuente inagotable de aire comprimido, de agua de vida que tenemos para, no solo para nosotros, sino para compartir a personas que están en crisis. Que entendamos que también hay asignaciones diferentes, formas diferentes, que cada una tiene su lugar, su tiempo, su espacio, pero que lo han guiados por tu voz, Señor,
y por esa voz omnipotente que nos da la fuerza contra todo viento, contra toda marea, contra todo terremoto, contra toda peste. Que podamos estar quietos y conocer que vos sos Dios. Primero el Dios en nuestro interior y de esa forma poder manifestarlo hacia los demás para que no entren en pánico y para que tengan ideas creativas para salir adelante de sus situaciones de violencia, de situaciones de pobreza, situaciones de abuso, situaciones de enfermedad, situaciones de falta de paz, Señor, que a veces eso hace que se robe todo lo demás, se derrumbe, Padre. Gracias, Señor, oramos y gracias y bendigo a cada una de las que están, Señor, los que están acá, también de los que están escuchando la grabación, que puedan hacer un silencio y conocer que vos sos Dios y que sos el Verbo encarnado en nosotros, la palabra misma de vida, de poder, de sanidad, que está sobre todo principado, sobre toda enfermedad, sobre todo, Padre. Es tu dominio el que está en nosotros y el que vamos a manifestar. No nos vamos a dejar influenciar por nada que no sea tu voz interna, pero moviéndonos en misericordia y en amor en los que sí han sido influenciados por situaciones reales o irreales, existentes o inexistentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hacemos silencio, Padre. El mundo hace silencio, un minuto de silencio por la muerte. Nosotros decidimos hacer silencio por la vida, para escuchar la voz que vivifica nuestro espíritu y que así puede vivificar el espíritu del mundo entero, porque por el mundo entero el precio fue pagado, Señor. Amamos el mundo, amamos a cada una de las personas que están en el mundo, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén, amén.